capítulo 1. Colosenses capítulo 1, cuando lo encuentres, dime lo encontré, lo tengo. Colosenses capítulo 1. ¿Cuántos lo han encontrado? Amén. Dice así, verso 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿A cuántos les gusta que alguien esté orando por ellos? ¿Te gusta que estén orando por ti? Pues mira, aquí los colosenses, los cristianos de Colosas, tenían a Pablo y a su equipo orando. Y dice, no paramos de orar por vosotros. ¿Y qué pedía Pablo para los cristianos en Colosas? ¿Cuál era la petición? Dice, yo pido que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La petición era, pido que conozcan la voluntad de Dios. Y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, de vivir de una forma sabia, de tomar decisiones que honran a Dios. Y esa era la oración de Pablo por la iglesia en Colosas. Decía, Señor, que ellos sean llenos, que ellos entiendan tu voluntad, que sean inteligentes, que sean sabios en tu voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para ganar un concurso de esgrima bíblico? ¿Para ir a quien quiere ser millonario cuando te preguntan de la Biblia? ¡Chá! ¡Tú ganas! No, dice, para que andéis como es digno del Señor. El propósito de conocer la voluntad de Dios, el propósito de ser sabio, de ser inteligente en las cosas de Dios, es para andar como es digno del Señor. Y Pablo añade, agradándole en todo. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Significa agradándole en todo. Si tú y yo queremos andar como es digno del Señor, la respuesta es agrádalo en todo. En otras palabras, que todo lo que yo haga le guste al Señor, le agrade al Señor. Y dice, llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, y eso significa buenas obras, significa hacer lo que a Él le agrada, y eso es el fruto que el Señor espera. Estamos en un año donde el Espíritu Santo nos está hablando que es tiempo de actuar, y ese es el congreso que vamos a tener y nos estamos preparando. Y para que entendamos un poco más este asunto de vivir agradándole en todo, quiero hablarte hoy de tomar decisiones. Hace 2 domingos hemos hablado de decidir bien. Y las buenas decisiones son las que, ¿quién sabe? Las que honran a ¿quién? Honran a Dios. Y hoy quiero seguir hablándote de decisiones, porque tú y yo tenemos que tomar decisiones a diario. Eso es una cosa, hay decisiones muy pequeñas, hay decisiones muy importantes, pero el Señor quiere que tus decisiones, mis decisiones, sean buenas. Y hoy quiero decirte que las buenas decisiones son las que dan buenos frutos para Dios. Las buenas decisiones son las que dan buenos frutos para Dios. Repito, las buenas decisiones son las que dan fruto para Dios. Como nadie me dice amén, voy a seguir repitiéndolo. Las buenas decisiones son las que dan fruto para Dios. De este lado me han contestado. Me voy un poquito más de este lado. Se ve que aquí están celosos, dice Seba. Las buenas decisiones son las que dan fruto para Dios. Ahí está, perfecto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué significa dar fruto para Dios? Bueno, yo quiero que vayamos juntos a una parábola que no es de Jesús, pero es de Dios y está en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 5
Dice el profeta, ahora cantaré de parte de mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Ahora voy a cantar de parte de mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Algunos dicen que cuando Isaías da esta palabra es porque estaba en el tiempo de cosecha, y en el tiempo de cosecha la gente cantaba, había canciones, había muchas canciones, ¿no?, relativas a la cosecha. Y en Isaías capítulo 5, verso 1, si tienes la Biblia, ábrala, o tu móvil, o tu tablet, pero no abras tu WhatsApp ni tu Facebook, porque si quieres comunión con Dios tienes que poner tu móvil en modo avión. ¿Me escuchaste? Avión. ¿Sí? Avión. Para que puedas volar con el Señor. Aleluya. Entonces dice, ahora voy a cantar lo que mi amado canta a su viña, dice Isaías. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Mi amado la había cercado. Mi amado la había despedreado, había quitado todas las piedras y había plantado vides escogidas. El literal, la palabra es la mejor cepa. Había plantado, en hebreo es sodek, es la mejor cepa, es la que da esa uva púrpura, esa uva de mucha calidad. Y mi amado, dice el profeta, plantó la mejor vid que había, la que daba el mejor vino. También había edificado en medio de ella una torre para vigilarla y había hecho también en ella un lagar. ¿Para qué es el lagar? Bueno, es la exprimidora de uvas. El lagar era lo que se usaba para exprimir la uva. Porque, ¿para qué se hacían vides? Bueno, para conseguir mosto, que era una bebida y sigue siendo una bebida muy rica, muy sabrosa. Y entonces dice, había hecho también en ella un lagar. Y mi amado, dice el profeta, esperaba que diese uvas. Mi amado, después de preparar, de despedregar, de cercar, de hacerle la torre, de poner el lagar, se sentó a esperar y dice, bueno, voy a esperar el tiempo de las uvas. Me muero de ganas de tomar un vaso de mosto puro, exprimido de las mejores uvas que yo sembré. Y mi amado estaba esperando el momento. Y cuando empiezan a brotar las uvas, esperaba que diese uvas y me dio uvas silvestres. Pero si yo planté la mejor vid, la que lleva uvas del mejor gusto, ¿cómo es que ahora me da uvas silvestres? Y sabes que la palabrita para uvas silvestres significa frutos venenosos. Venenosos. Y alguna traducción dice que son venenosos y también son capaces de dar un olor muy malo. Son muy fétidas. Y entonces el profeta canta esta canción, esta parábola, y entonces mi amado, dice en Isaías 5:3, dice, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Hice todo lo que había que hacer. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, me ha dado uvas venenosas, uvas silvestres que no sirven para nada? Entonces, la parábola sigue. Y dice Isaías que el amado canta, pues ya sé lo que voy a hacer ahora a esta viña. Le voy a quitar el vallado y la viña va a ser consumida por los animales del campo. Su cerca la voy a quitar y va a ser pisoteada y haré que quede desierta. No la podaré, no la acabaré, y en vez de crecer vides crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Por qué? Porque yo esperaba que me diese uvas y he recibido
uvas venenosas. Yo esperaba un fruto bueno y he recibido un fruto malo, un resultado malo. ¿Sabes que Jesús también habló de esto en una parábola en Mateo 21:40, hablando de un señor que tenía una viña y se la da a unos labradores para que se la trabajen? Y en Mateo 21:40 Jesús dijo: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Porque los labradores, cuando llegó el tiempo de dar fruto, porque dice en Mateo 21:33, hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella una cara, edificó una torre, la fundó unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir los frutos. ¿Ves? En el tiempo de Israel, el que plantaba una viña era para conseguir fruto. Y entonces Jesús dijo: miren, un hombre plantó una viña y hizo todo lo que había que hacer. Y bueno, cuando llegó el tiempo de los frutos, fue a por los frutos, buscó los frutos. Y entonces los labradores no le dieron el fruto al dueño de la viña. No es que le dieron malos frutos, sino que no le dieron el fruto directamente. Se lo guardaron para ellos. Y entonces Jesús dice: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Y la gente le contesta: pues a los malos destruirá sin misericordia y alquilará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús usó esta misma parábola para explicar. Y esta es una historia de la vida cotidiana. Claro, no sé, salvo que tú vivas en Manilva y se te dé por el tema de la vida, nosotros no somos gente de campo, no somos de tener viñas. Pero es una historia bastante fácil de conocer. Una persona dice: voy a plantar una viña, pone todo lo que hay que poner, y cuando llega el momento del fruto esperado, ¡zas!, recibe calabazas. Nunca mejor dicho. Recibe otra cosa, no recibe lo que esperaba. Y entonces, en Isaías 5:7, el profeta da la interpretación de la parábola. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué quiere decir esta parábola? Una parábola es una historia de la vida cotidiana usada para explicar algo espiritual. Y entonces Isaías 5:7, ahí viene la explicación. Dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Qué significa la viña? La casa de Israel. ¿Qué significa el amado? El Señor, Dios, el Señor de los ejércitos. Y los hombres de Judá son la planta deliciosa que Él pone en la viña. Es decir, la casa de Israel es la viña y las vides son las personas. Cada persona es como una vid. Planta deliciosa suya. Esperaba Dios juicio y encontró vileza. El Señor esperaba justicia de su propia gente y encontró maldad. Dice: esperaba justicia y encontré un clamor por la injusticia que hay. Y ahí está la interpretación de la parábola. Eso es lo que Dios estaba viviendo con su pueblo Israel. Es decir, el Señor planta a Israel como si fuera una vid escogida y espera de su pueblo que su pueblo se comporte como un pueblo elegido, como el pueblo de Dios. Espera que su gente le haga quedar bien a Él. Y sin embargo, el pueblo que produce malos frutos. ¿Y qué tipo de malos frutos? Pues engaño, injusticia, idolatría. Y en vez de dar testimonio a las naciones vecinas, dan el peor ejemplo posible. En otras palabras, Dios derrama su amor, Dios derrama su bendición, Dios planta a Israel como si fuera una viña escogida e Israel le responde de la peor manera. Y si tú lees, te tomas el trabajo de leer los versículos siguientes, el profeta describe qué clase de malos frutos había producido Israel
al Dios que le había dado todas las cosas, toda la bendición. ¿Se acuerdan? Dios salvó al pueblo de Egipto, Dios lo sostuvo en el desierto, Dios le dio una tierra por la que nada trabajaron, Dios le dio su reino, Dios le dio su gloria, Dios le dio su palabra, Dios le dio todo. Y dice, versículos 8 y 10, que el pueblo se dejó llevar por la avaricia, por la codicia, acaparaban casas, acaparaban dinero. En versos 11 al 17 dice que se entregaron a la borrachera, a las adicciones, a una vida de disolución. En versos 18 y 19 dice que se dejaron llevar por las dudas y comenzaban a desafiar a Dios en su forma de pensar. Comenzaban a pensar de una forma que desafía al mismo Dios. En versículo 20 dice que a lo malo lo llamaban bueno y a lo bueno lo llamaban malo. Perdieron el discernimiento moral. ¿Y cuántos ejemplos tenemos a nuestro alrededor de una pérdida de discernimiento moral? Una famosa actriz acaba de comentar, muy suelta de cuerpo, que produjo un perfume que huele como sus partes íntimas porque estaba drogada. A lo malo parece que es lo bueno, y lo bueno parece que es lo malo. El verso 21 nos dice que el pueblo se dejó llevar por el orgullo, por la presunción, porque empezaron a creerse más sabios que Dios. Empezaron a decir, sí, yo sé lo que Dios dice, pero yo pienso otra cosa. Y 22, 23 termina diciendo que los jueces se volvieron corruptos, es decir, la administración de la justicia empezó a corromperse. Y esto fue lo que pasó, y ahí está lo triste, que en lugar de uvas de humildad, de mansedumbre, de amor, de paciencia, en lugar de uvas de desprecio de lo mundano, el pueblo de Dios produjo uvas venenosas, uvas amargas. ¿De qué? De orgullo, de dejarse llevar por pasiones, el descontento, de la maldad, de despreciar al Señor. En lugar de oración y alabanza, el pueblo empezó a producir malas palabras y una forma de hablar maldiciente. Y, en otras palabras, Dios plantó a Israel como si fuera una vid escogida y le dio todo lo que Dios tenía para que dé el más excelente y delicioso fruto que se pueda esperar. Y el pueblo de Israel dio un fruto malo. Es decir, el pueblo recibió toda la gracia, todo el regalo, porque Dios no le cobró por lo que estaba haciendo. Dios no le cobró por cercar, por despedregar, por la torre y la... Dios lo regaló para que dé fruto. Y el pueblo de Israel, en vez de dar frutos de ese regalo, dio frutos de la corrupción. La corrupción no está en las noticias, la corrupción empieza en los corazones. Cuando escuchamos esos grandes casos de corrupción que nos dejan pero fríos, es porque la corrupción empezó en los corazones. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Dios dice, pues no van a ser mi pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el Señor dice, pues va a venir un ejército y los va a llevar cautivos, porque se han alejado de mí. En otras palabras, Dios espera un fruto de las personas que reciben la gracia de Dios. Dios espera un resultado de los que disfrutan los privilegios de ser hijos de Dios. Los buenos propósitos, las buenas intenciones, los buenos comienzos son importantes, pero no son suficientes. Tiene que haber un fruto. Empezar es bueno, terminar es mucho mejor.
Y lo que Dios espera es un fruto. Dios espera un resultado. Un resultado muy, muy definido. Resultado en pensamientos, en sentimientos, en palabras, en acciones. En otras palabras, Dios espera que su pueblo, habiendo recibido todo gratuitamente, dé fruto, dé un resultado, con paciencia, y al final reciban la vida eterna. Así que tenemos una parábola del Antiguo Testamento, el cantar del amado por la viña, y tenemos la interpretación. No tenemos que rompernos la cabeza. ¿Qué habrá querido decir Isaías con esto? No, el mismo Dios da la interpretación para que tú y yo entendamos cómo se siente Dios cuando, habiendo dado todo lo que tiene que dar, con la esperanza de recibir un resultado, no lo recibe. Recibe todo lo contrario. Y mira, la Biblia dice que Dios es un Dios de gracia. Que la gracia y la verdad han venido a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir la gracia? El favor que tú y yo no merecemos. El favor que Él decide darme, no el que yo me he ganado con el sudor de mi rostro. Eso es la gracia, es el regalo inmerecido de Dios. Y cuando Dios derrama la gracia y a todos se nos da el acceso a la gracia de Dios, Dios espera un resultado. ¿Es que Dios es un interesado? ¿Es que Dios es una persona interesada que me da para que yo le dé? No, es que Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que salva con propósito. Él tiene un plan en mente. Jesús dijo en Mateo 10:8, de gracia has recibido, ahora dad de gracia. ¿Ves? De gracia recibiste. ¿Cuántos hemos recibido la gracia de Dios por medio de Jesús? Amén. Y ahora dice, pues, ahora el plan ¿cuál es? Que des lo que has recibido. Ese es el plan, ese es el propósito. Y que lo des como yo quiero que lo des. Que lo des donde yo quiero que lo des. Y que lo des a quien yo quiero que lo des. Ah, pero yo quiero darlo a donde a mí me parece o a quien me parece. Pues no funciona así. La viña es para dar fruto al Señor de la viña. Los frutos son para el Señor, para el dueño de la viña. Y, ¿sabes una cosa? Tú y yo hemos sido creados con propósito. Fíjate, Adán fue creado con propósito. Cuando Dios creó a Abraham, lo puso para fructificar, para multiplicarse, para llenar la tierra, para sojuzgarla y para señorear. Y lo puso. ¿Qué hizo Adán? No, yo quiero ser como Dios, yo quiero ser más que Dios. No, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Por qué yo tengo que trabajar como administrador de Dios? ¿Quién se cree Dios? No, yo quiero la sartén por el mango. Resultado fatal. El hombre pecó, bueno, un desastre que nos alcanzó a ti y a mí. Porque si alguna vez reniegas de por qué tienes el carácter podrido que tienes, se lo debes a tu antecesor Adán. A la inteligencia de Adán, que quiso ser más inteligente que Dios. Y ahí te llegó. Y Israel también. Israel fue rescatado de Egipto y llevado y guardado en el desierto, y se le dio la tierra prometida y el reino y la gloria. ¿Para qué? Para que sean un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Sacerdotes y gente santa, y para ser la luz de las naciones. Pero Israel tuvo otra idea. Si estáis mirando el móvil, hay que apagarlo. Israel tuvo otra idea y dijo, no, alumbrar naciones, no, que las naciones se hagan como nosotros, ya está, listo. Ser santo, no, hay mucho trabajo, vamos a ser como el resto de la gente. Vamos a ser como las demás naciones. Sacerdotes, estar delante de Dios a favor de otros y estar delante de otros a favor de Dios, no, eso es mucho trabajo. Vamos a vivir la vida, que son 2 días. Y sabes, Israel
Adán e Israel fracasaron. Adán por su naturaleza e Israel por confiar en sí mismo. Pero el Señor sigue con el plan. Y el Señor quiere una iglesia. El Señor quiere una iglesia. Jesús vino para crear un solo y nuevo hombre, para crear un solo y nuevo pueblo, para crear a su iglesia. Y ¿sabes una cosa? La iglesia del Señor, no las cuatro paredes, no la institución, la iglesia del Señor. Vivimos para agradar al Señor. La iglesia del Señor vivimos para darle al Señor los frutos que Él espera. Mira, Jesús, qué buen ejemplo Jesús. Jesús, ¿qué dijo? Juan 8:29, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Jesús dijo, yo honro a mi Padre. Y no hago nada que el Padre no quiera que yo haga. Es más, todo lo que el Padre quiere, yo lo hago. Y todo lo que el Padre me dice, yo lo digo. Porque vivo para honrar a mi Padre. Vivo para agradar a mi Padre. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús puso su vida, verá el fruto de su aflicción. Verá una descendencia, un linaje. Verá a mucha gente salvada. Y Jesús es un ejemplo perfecto. Por eso Dios dice en Mateo 12:18, he aquí mi siervo, yo lo he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Qué importante que lo que tú y yo hagamos le agrade al Señor. No tanto que me agrade a mí, y no tanto que le agrade a los demás. Porque hemos sido salvados, hemos sido sanados, hemos sido libertados, hemos sido provistos para agradar al que nos libró, al que nos proveyó, al que nos bendijo. Y escucha, esto es un auténtico desafío porque vivimos en una cultura hedonista centrada en el ombligo. Todo tiene que gustarme a mí primero. Y si a mí no me gusta, es que yo no voy. No lo hago. No me apetece. Porque todo tiene que colmar mis sentidos. Yo tengo que salir satisfecho. A mí no me importa qué me den con tal que me guste. Y a veces eso se traslada. Y en la iglesia cogemos ese derrotero. Y entonces, ¿me gusta el culto o no me gusta el culto? La pregunta no es si el culto me gusta o el culto no me gusta. La pregunta es si lo que yo hago en el culto le gusta a Dios o no le gusta a Dios. La pregunta no es qué coro me gusta más o qué coro me gusta menos. A mí hay coro que me gustan más y hay coro que me gustan menos, porque yo tengo mi manera, mi cultura, todo lo que quiera. Pero acá la cuestión no es que el coro me guste más a mí o no me guste a mí, sino qué coro le gusta a él. No es que la reunión me tiene que agradar a mí para que yo vuelva al siguiente domingo. La reunión le tiene que agradar al Señor. Pero fíjate cómo se nos mezcla, es que no me conviene, es que el horario no me va bien a mí. Escucha, el dueño de nuestra vida y de nuestro horario es el Señor. Y al que le tiene que agradar el horario es a Él, no a mí. Dígame, aunque sea por hipocresía. Pero, ¿por qué? Porque hemos sido salvados y librados y sanados y provistos y adoptados para dar frutos para Él. Y fíjate Pablo, un ejemplo práctico, dice 1 Timoteo 1:16. Pablo dice, yo de los pecadores era el primero. Vamos, que le ganaba a todos en materia de maldad. Pero fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Pablo fue recibido a misericordia. Pablo era un auténtico bicharraco, era un tipo odioso, era un tortura cristiano, era un religioso, era un fariseo, era un tipo depravado, era un tipo que no dudaba en torturar a tus hermanos. Si Pablo viviese en Estepona, tú te escaparías de Pablo, porque donde Pablo te cogía, te metías picana, te metías ahogamiento simulado para que tú niegues a Jesús.
Sin embargo, dice Pablo, el Señor mostró en mí toda su clemencia. O sea, cuando tú ves que el Señor escoge a Pablo, Pablo no tenía ninguna virtud. Pablo era lo peor. Pero Dios dice, yo voy a mostrar mi misericordia a Pablo. ¡Es tremendo! Pero dice, lo hizo para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Y Pablo dice, Dios me salvó para que otros sepan lo que Dios es capaz de hacer. La vida de Pablo tiene propósito. Y sabes, dice en 1 Corintios 15:10, Pablo decía, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Mira, lo que tengo, lo que soy, es por la gracia de Dios. Es un regalo, no me lo merezco. Pero su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes yo he trabajado con esa gracia más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y Pablo decía cosas como Hechos 20:24, de nada hago caso, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que yo acabe la carrera con alegría, con tal que yo cumpla el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y Pablo, un hombre que recibió en su vida un milagro extraordinario, decía, Dios lo que me ha dado es para que otros sean bendecidos. Y ahora no vivo para mí, vivo para Dios, vivo para Él, vivo para agradarle a Él. Por eso el Espíritu Santo siempre nos anima, siempre nos exhorta, siempre se pone a nuestro lado, dice, no recibas en vano la gracia de Dios. No recibas, 2 Corintios 6:1, no recibas en vano la gracia de Dios. Si Dios te ha regalado algo, que no sea en vano. Aleluya. Que no sea para nada. La gracia tiene un propósito. El regalo de Dios tiene un propósito. Mira, dice en Apocalipsis 3:15, 16, Jesús resucitado le habla a una iglesia y le dice, conozco tus obras, pero veo en tus obras que no eres ni frío ni caliente. ¿Y por qué dice ni frío ni caliente? Porque dice, si fueras frío, me refrescarías en el día de calor. Y si fueras caliente, me abrigarías en el día de frío. Pero tus obras a mí no me dan nada. Eres tibio. Ser tibio no significa ser medio aplatanado. Eso no es ser tibio. Ser tibio significa que lo que yo hago al Señor no le va ni le viene. No le sirve. Porque no es lo que espera. Pero Señor, que yo he producido un montón de uvas, pero no me sirven, no son las que yo planté. Yo quiero que me des las cosas, el fruto de lo que yo planto en ti. Dice en 1 Pedro 4:3, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a las demás personas. Por eso dice, basta ya de vivir para la galería, basta ya de vivir para que te den likes, basta ya de hacer lo que todos tus compañeros de colegio quieren que hagas para decir eres de los míos. Basta ya de seguir la corriente de este mundo. Basta ya de hacer lo que hace todo el resto de las personas. Basta ya de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en malos deseos, andando en embriaguez, andando en orgías, andando en disipación, en idolatrías abominables. A la gente le va a parecer extraño que no corras con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y la gente os ofende, os ultraja. Pero un día ellos van a tener que dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque un día cada persona se enfrentará al Señor y tendrá que explicarle qué ha hecho con la vida que el Señor le dio. Y qué ha hecho con el dinero que Dios le dio. Y qué ha hecho con la familia que Dios le dio. Qué lindo, ¿no es cierto? Ahora, lo importante es que tú y yo no lleguemos ese día y pasemos vergüenza. Que el Señor nos pregunte, oye, ¿te salvé? Sí, Señor, recuerdo bien, 30 de noviembre del año 84, ¡guau! ¿Te bauticé con el Espíritu Santo? Sí, Señor, fue el día siguiente, ¡guau! ¿Te proveí? Sí, Señor, me diste trabajo. ¿Y te di una familia? Sí, Señor, ¿qué familia me diste? ¿Y qué hiciste con todo lo que yo te di?
¿En qué lo usaste? ¿Para qué? Me contaba el otro día una persona que fue a hacer un trabajo en la casa de otra persona y esta otra persona tenía todas sus terrazas con chinos, con piedritas. Y él le preguntó y dice, ¿pero por qué este tiene chino? Esto no es bueno para las humedades. Y entonces la persona respondió, porque a mí me gusta. O sea que la casa está sembrada de chinos porque a mí me gusta pisar sobre los chinos. O sea, me he gastado una pasta infernal porque para mí, para mi gusto, para mi satisfacción, para mi deleite, para sentirme bien yo. Y esto es lo que pasa en muchas personas hoy en día. Por eso dice en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, quiero que hagas un pequeño inventario de todo lo que has hecho desde que abriste los ojos hasta este momento. ¿Puedes hacerlo por un momento? Recuerda que abriste los ojos, ¿no? Me imagino que lo abriste. Desde que abriste los ojos, por un momento, fíjate todo lo que has hecho. Bueno, quizás te levantaste, fuiste al aseo, te bañaste o no te bañaste, te lavaste los dientes, no te lo lavaste. O sea, muchas cositas, ¿no? Y dice el Señor, todo lo que hacéis, incluye todo eso que hemos hecho desde que nos despertamos hasta este preciso momento. Todo lo que hacéis, sea de palabra, todo lo que hemos dicho, tenemos que hacer la cuenta de todo lo que hemos hablado desde que nos despertamos hasta ahora. Sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo todo como para el Señor. Hacedlo todo como para el Señor. No, pero eso es el místico, pastor. Uno tiene que vivir con los pies en la tierra, correctísimo. Sin despegar tus pies de la tierra, haz todo como para el Señor. Pero yo tengo que trabajar. Perfecto. Trabaja en el nombre del Señor. Pero yo tengo que fregar la casa. ¿Usted sabe lo que es fregar la casa? Perfecto. Y el Señor dice, hazlo también en mi nombre, hazlo como para mí. Mira, chica, cambia chip. Y dice en Colosenses 3:23, un poquito más adelante, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, porque el Señor te va a recompensar por lo que hagas, no los hombres. Deja de esperar que los hombres te aplaudan, te premien, te entiendan o no te entiendan. Tú vives para agradar al que te llamó, al que te salvó. ¡Aleluya! Y hay unos ejemplos prácticos. Dice, hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Vale. Dice, obedeced al Señor, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dice en Hebreos 13:16, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ayuda a otros, ayuda a tus hermanos, haz lo bueno, no para que tus hermanos te aplaudan, o te den las gracias, o te saquen una foto. Le agrada a tu Señor, le agrada a tu Señor. Escucha, dice, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 16:20. Hemos sido comprados por precio, nuestro cuerpo ha sido comprado por precio, y el Señor dice, glorifica con tu cuerpo y con tu espíritu, con tu cuerpo y con tu espíritu a Dios. Es decir, usa tu cuerpo y tu espíritu para agradar a Dios. Y escúchame, ¿sabe que está hablando de la fornicación? Le está hablando a los corintios. Los corintios pensaban los corintios decían, si yo en vez de estar con mi esposa estoy con la parienta, con la amiga del frente, bueno, sí, tuve relaciones, pero fue con mi cuerpo. Mi espíritu es de Jesús. Mi cuerpo lo hizo, mi cuerpo me lo pidió, pero mi cuerpo es una porquería. Y el Señor dice, no, tu cuerpo está para glorificar al Señor. Entonces la pregunta es,
lo que yo hago con mi cuerpo le da la gloria al Señor. Lo que hago con mi cuerpo es porque le agrada al Señor. Un día hablábamos con el tema de los tatuajes. Está de moda, es una moda muy antigua que ha vuelto. Y muchos jóvenes y no tan jóvenes se plantean de hacerse algún tatuaje. Claro, dicen que en la Biblia no hay mucho, hay poca cosa que diga la Biblia, pero la gran pregunta del millón es, ¿le gusta al Señor o no le gusta al Señor? Y ya está. ¿Le agrada al Señor lo que hago con mi cuerpo o no le agrada al Señor? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu también. Yo puedo guardar la compostura, yo puedo estar acá con cara de bueno y tener ganas de matar a Andrés a que tenga una oportunidad. Dios te bendiga, Andrés. Cuando pueda te mato. Nadie me ve, hasta Andrés se lo cree y dice que bueno, que yo como me quiere. Pero Dios ve mi espíritu. Dios ve lo que cocino por dentro. Y la pregunta es, ¿lo que se está cocinando en tu espíritu es un olor que le agrada al Señor o le da asco al Señor? Porque al Señor el pecado le da asco, le revuelve las tripas. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, podemos concluir que tú y yo hemos sido salvados para alabanza de la gloria de Dios. Y Efesios dice 3 veces, Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ves? Nos bendijo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Dios te amó. Dios te amó antes de que nacieras. Y Él te bendijo con toda bendición espiritual y Él quiere que seas su hijo para que disfrutes. Y porque lo quiere, no porque tú y yo no lo hemos ganado. Y Efesios dice, y todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, ¿para qué eres salvo? ¿Para qué eres sano? ¿Para qué eres libre? ¿Para qué eres prosperado? Prosperado. ¿Para qué eres bendecido? ¿Para tu satisfacción? No. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para darle la gloria al Señor. Para que cualquiera que te vea pueda decir, pedazo de Dios que tiene esta persona. Yo quiero estar con Él también. La meta no es ser salvos. La meta es darle la gloria al Señor. Para eso hay que ser salvo, obviamente. Para eso hay que ser salvo. ¿Sabes? Efesios 1:11 dice, tenemos herencia. Hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú y yo tenemos una herencia. Tú y yo tenemos una herencia en el cielo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que el Señor sea glorificado. Dice Efesios 1:13, fuiste sellado con el Espíritu Santo, como un adelanto de la herencia que tienes en el cielo. El Espíritu Santo es como el adelanto, la señal de todo lo que te espera en el cielo. El Espíritu Santo no es solamente hablar en lengua, eso es la señal de que lo has recibido un día. El Espíritu Santo es la presencia, la gloria, la comunión, la fuerza, el poder, el amor, la sabiduría de Dios que vive dentro tuyo. ¿Dios puede vivir dentro tuyo? Sí puede vivir dentro tuyo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Y eso es el adelanto, es la seguridad de que vamos a recibir todo lo que nos promete. Y esto es para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Para que los frutos sean para Él
para que mi vida le agrade al Señor. Lo que soy, lo que tengo, lo he recibido gratuitamente de parte de Dios porque me amó. Pero hay un propósito: dar frutos para Él, dar los frutos que Él quiere, no los que a mí me parece que yo tengo que dar, sino los que Él quiere que yo dé. Y la gran pregunta en esta mañana es como un día dijo Pablo cuando se encontró con Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? ¿Para qué me has puesto en esta tierra? ¿Para qué me has dado lo que tengo? ¿Para qué, Señor? Tengo salud, tengo fuerza, tengo juventud, tengo experiencia, tengo un negocio, tengo una familia, tengo un ministerio. Señor, ¿qué frutos quieres? ¿Qué frutos esperas tú de mí? No lo que yo quisiera o lo que a los demás les gustaría. Señor, ¿qué frutos esperas tú de mí? Ponte en pie por un momento. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu presencia. Y te pido, Espíritu Santo, que en este instante, sobre la palabra que hemos compartido, comiences, Señor, a ayudarnos a meditar y a entender en lo que tú nos has hablado. Señor, tú plantas una viña con un propósito de recibir un fruto. Y tú, Señor, nos plantas a nosotros en este mundo con un propósito. Y queremos darte el fruto que tú esperas. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás, que puedas hablar con Jesús, porque ¿sabes lo que dijo Jesús? No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto en este polo.